Buenas noches, sobre todo para los que se acaban de conectar. Les mandamos las bendiciones. Bueno, como vieron, el tema de hoy es la fe. Entonces vamos a empezar definiendo qué es la fe. Entonces dice aquí en Hebreos 11:1, creo que ya es una cita muy conocida. Y el tema es muy básico, pero creo que es muy importante. No podemos hacer a un lado ciertas bases y ciertos cimientos. Y a veces nos pasa, por ejemplo, los que ya hemos avanzado un poquito más, eh, que dejamos a un lado los temas bases y gente que no tiene los conocimientos básicos, a veces asumimos que los tienen. Entonces, bueno, creo que es bueno. eh, Recordar y para los que no tienen bien definidas las definiciones, valga la redundancia, la, la redundancia, entonces vamos a volverlo a tocar, ¿verdad? Dice en Hebreos 11:1, dice, tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera, estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Bueno, eh, hay un pleito entre lo que es la misma Biblia le llama la mal llamada ciencia y la fe. Y nos han hecho creer que están peleados. Pero la verdadera ciencia, eh, pues trabaja para descubrir la verdad de cómo son los hechos, ¿sí? Y, por ejemplo, en la antigüedad, pues los que trabajaban en ciencias estaban ligados a la iglesia antes, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, quiero traer otra definición, la definición de dogma. Un dogma es una proposición considerada como una verdad fundamental e innegable. Dice, a menudo dentro de un sistema de creencias o ideologías. Aquí dice especialmente en el ámbito religioso filosófico, que no necesariamente también en el científico, y ahorita vamos a tocar dos ejemplos sobre los que se construye todo un sistema. Fíjense lo que está diciendo, sobre lo que se construye todo un sistema. Y entonces nos han hecho creer que la fe y la ciencia no pueden caminar juntos, ¿sí? Pero los científicos o pseudocientíficos o el sistema que gobierna el mundo, que ahora lo quieren hacer bajo una base, y perdón que haga tanto así, de ciencia, y digo mala ciencia, porque quieren que nos traguemos muchas cosas que son dogma y tragárnoslas como si fueran verdad. Voy a dar dos ejemplos que todos conocemos muy bien. Por ejemplo, la teoría de la evolución. ¿Por qué se llama teoría? Porque no ha sido comprobado. Entonces, algo que no ha sido comprobado es una teoría. Una teoría no ha sido comprobada, por eso es una teoría. Y entonces la enseñan en las escuelas y los científicos la meten como un hecho científico irrefutable. Como dice aquí, dogma es una proposición considerada como verdad fundamental. Entonces están considerando teorías como verdades fundamentales. Entonces, la mal llamada ciencia también tiene sus dogmas. Tenemos la teoría del Big Bang, tampoco ha podido ser comprobada y supuestamente gastan un montón de dinero para poder comprobar estas teorías, pero siguen siendo teorías, o sea, no ha sido comprobado y quieren la gente del mundo, la gente aparentemente culta, quieren que tomemos estos dogmas, porque son dogmas, ¿sí? Que creamos en esto eh, ciegamente y lo tomemos como verdad porque son hechos, según ellos, científicos, pero siguen siendo teorías y una teoría no ha sido comprobada, ¿sí? Entonces, eh, hay que tener cuidado también con eso. Entonces, ellos también tienen sus creencias, ¿sí? Entonces, hay gente que cree que la teoría de la evolución ya es un hecho cierto, es una proposición considerada como
verdad fundamental, o la teoría del Big Bang, o algunas otras teorías. Entonces, bueno, la diferencia de la fe, dice aquí, tener fe es tener la plena seguridad de lo que esperas. Ahora, la gente, no voy a llamar así, la gente de fe, eh, sabe y tiene la certeza de lo que cree porque lo ha comprobado. Por ejemplo, las teorías no han sido comprobadas, pero yo he podido comprobar personalmente, y yo creo que muchos de ustedes también, que lo que dice la Biblia es cierto. Entonces, cuando dice que si tú oras, Dios contesta, los que hemos visto la respuesta de Dios, entonces, para nosotros es un hecho comprobable. Entonces, obviamente no vamos a convencer a esa gente, aunque esa gente sí nos quiere convencer de sus teorías y que nos las traguemos como dogmas y como proposiciones consideradas como verdad fundamental e innegable, ¿verdad? Ok. La contraparte de la fe es la duda, ¿sí? La duda es la antife. La duda, al contrario de la fe, que la fe nos permite recibir las bendiciones de Dios tal y como son, sanidad, prosperidad, paz. La duda es un estorbo con el cual lo único que tendremos o lo único que consigue la duda para nosotros es frustración. Y vamos al libro de Santiago, capítulo 1, casi al final de la Biblia, para los que tienen Biblia y están buscando. Santiago capítulo 1, vamos a leer del verso 6 en adelante, al verso 8. Y dice aquí, dice, pero tenemos que pedir con fe, sin dudar, porque el que duda es como la ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así o quien obra así, dice la Biblia, este, no espere recibir nada del Señor. Voy a cambiar de versión, traigo la versión de Dios habla hoy. Ok, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7 dice, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, la duda es lo contrario de la fe. La fe hace que lo imposible sea posible, lo improbable sea probable, ¿sí? Y la duda es todo lo contrario. La duda aleja lo que, lo que queremos para cada uno de nosotros. O sea, fíjense, voy a volver ¿cómo se llama? A la definición de fe. Tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Entonces, estás esperando algo de parte de Dios, pero sabes, tienes la plena seguridad de recibir eso que estás esperando, eso que le pediste, eso que oraste, etcétera, etcétera. Dice, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Esta es la definición completa en Hebreos 11:1, ¿sí? Y entonces la duda te lleva al otro lado, al lado contrario completamente, ¿sí? Ok, seguimos adelante. Eh, Bien, si creemos en Dios, la contraparte de Dios, sabemos, y no contraparte, porque dice la Biblia que el Dios de este siglo ya fue vencido, ya fue derrotado por Jesucristo. Sí, sabemos que el príncipe de la potestad del aire, que también así le llama la Biblia, eh, Luzbel, Lucifer, o como le quieran llamar, dice la Biblia que ha sido ya vencido. Ahora, el trabajo de este ente, por llamarle de algún modo, no, no es espantar a la gente. O sea, no es que se te aparezca con cuernos y colas y asustarte. No. El trabajo de él es hacerte dudar de lo que Dios ha dicho, de las promesas de Dios y del propósito que tú tienes de parte de Dios. Bien, vamos a Génesis capítulo 3,
Y ahí vemos bien, muy claro cómo obra este ente, ¿no? Génesis capítulo 3 verso 1. Dice, pero la serpiente, dice, era astuta. Ok, quiero hacer un paréntesis aquí. No se refiere a una serpiente física ni a una víbora. De hecho, en Apocalipsis, cuando habla del diablo, se refiere a él como la serpiente antigua o el dragón, también le llama el dragón en Apocalipsis. Entonces son símbolos, no es que haya sido una serpiente. Entonces, fíjense cómo dice, la serpiente o este ente es astuto más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Ahora, si leemos Génesis, dice la Biblia, que Dios les dijo, pueden comer de todo árbol que hay en el huerto, nada más no toquen había una prohibición sobre un solo árbol, ¿sí? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, este, no sé si meterme en este rollo, porque, por ejemplo, ahorita el árbol del conocimiento del bien y del mal es el Internet. Ahí tenemos bueno y malo de todo. Es el árbol, actualmente es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, si no lo sabemos usar correctamente, obviamente nos va a jalar hacia el mal. Y mucha gente que inocentemente se metió en ciertas cosas terminaron en un mal camino por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, de manera irresponsable e inadecuada. Entonces, bueno, entonces Dios le dijo, pueden comer de cualquier árbol menos de este, pero la serpiente les dijo que no pueden comer de los árboles. O sea, empezó a meter duda. Entonces, el diablo mete dudas sobre lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, Dios dice que soy próspero y el diablo dice, como que eres próspero, mira, tus bolsillos están vacíos. ¿Verdad? Entonces viene a meter duda, con que Dios ha dicho que eres sano y ese dolorcito que tienes por ahí, ¿qué? ¿Sí? Con que Dios ha dicho, no sé, que tienes paz y te veo bien angustiado. Entonces, ¿dónde está la promesa de Dios? Viene a hacerte dudar de las promesas de Dios. Había un pastor que decía, cuando la duda venga a tocar, que la fe abra. De hecho, en Efesios 6, no sé si lo traigo más adelante, cuando habla de la armadura de Dios, parte de la armadura es el escudo y le llama el escudo de la fe. Y con el escudo de la fe dice que se apagan los dardos de fuego del maligno. Los dardos del fuego del maligno no es otra cosa que pensamientos de duda en tu cabeza. Entonces, con ese escudo de la fe vas a pagar la duda. La duda la tienes que disipar, porque ya leímos que el que duda no va a recibir nada. Que para recibir primero hay que creer que nos ha sido dado, que es la promesa de Dios. Cree que tendrás lo que pediste y lo recibirás. ¿Sí? Pero pida con fe, no dudando nada. ¿Sí? Porque el que duda es como la onda del mar. Pues tenemos que tener la certeza y la seguridad, la convicción de recibir lo que estoy esperando, aunque no lo vea. Dice en otra versión, en la definición de fe, dice, poniendo a prueba las cosas que no se ven. ¿Sí? Ok. eh, seguimos adelante. Dice en Hebreos 12:2. Bueno, vamos a leerlo desde el verso 1. Vamos a leer Hebreos 12:1 y 2, ¿sí? Hebreos 12:1 y 2 dice, por tanto nosotros, teniendo a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿sí? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, dice, puestos los ojos en Jesús.
Si quitamos nuestros ojos de Jesús, entonces la duda va a crecer. Ahorita vamos a leer cómo el que nos da la fe y el que hace crecer la fe dentro de nosotros es Jesús. Por eso es importante tener los ojos de Jesús. Hay un ejemplo que siempre les pongo y a lo mejor ya lo he dado aquí varias veces, pero es muy práctico. Cuando Jesús viene caminando sobre el mar y los apóstoles están en la barca, se acuerdan que Pedro le dice a Jesús, Señor, si eres tú, di que yo vaya. Entonces Jesús le dice, ven. Y entonces Pedro da el brinco en el agua, pero como si fuera tierra firme y empieza a caminar sobre el mar. Pero dice la Biblia que el viento se levantó, que las olas se levantaron también, el viento arreció, etcétera, etcétera, y entonces se espantó. ¿Por qué se espantó? Porque quitó sus ojos de Jesús y puso sus ojos en su situación. Entonces, eso es lo que nos pasa cuando ponemos los ojos en la situación. Por ejemplo, ahorita acabo de decir, tus bolsillos pueden estar vacíos. Entonces, si tu atención está puesta en tus bolsillos vacíos, entonces lo que va a crecer dentro de ti es la duda. Pero si tú pones tus ojos en Jesús y confías que Él es fiel para cumplir su promesa, ¿sí? Y dice que Él suplirá todas tus necesidades de acuerdo a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, sabemos que Él lo va a hacer. Entonces ponemos nuestros ojos puestos en Jesús. Jesús es la palabra. Entonces, en las promesas de Dios tenemos que tener bien fijos nuestros ojos en la promesa de Dios y no en la situación que estamos viendo, porque eso es lo que hace que la duda crezca dentro de nosotros y la duda nos hunde, ¿sí? La fe nos eleva y la duda nos hunde. Fíjense, vamos a Romanos 10:17. Ya la conocemos todos muy bien. Dice ahí que la fe viene por el oírse y el oír por la palabra de Dios. 10:17. En la versión Reina Valera 60 dice así, que la fe es por el oír y el oír por, no de. Porque siempre decimos, es que la fe viene de oír la palabra. No, no viene de oír la palabra. La fe viene por la palabra, por oír a la palabra. La palabra es Jesús, de una comunión con Jesús. Sí, me gusta cómo dice la versión Dios habla hoy en este versículo. En Dios habla hoy dice que la fe viene por escuchar el mensaje de Dios. Así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje que viene a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, no es solo la palabra, sino la palabra revelada. ¿Sí? Lo que Dios te está hablando a ti, lo que Dios quiere para ti. ¿Sí? Todos tenemos un propósito general de parte de Dios que es extender el reino, hablar el evangelio a los perdidos, a los que no lo conocen, pero también tenemos un propósito particular. Y a la hora de ejercer ese propósito particular, entonces tu vida se fortalece y tu fe se fortalece. Entonces, para darte cuenta cuál es tu propósito personal, necesitas tener una comunión con Dios, saber qué es lo que Dios quiere de ti. ¿Sí? Fíjense, dice Romanos 10:10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor que es Señor de todos, rico para con todos, los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces tenemos que invocar el nombre del Señor creyendo. O sea, ¿cómo dice, invocar el nombre de alguien que no crees o que no conoces? Es imposible. La gente que no cree en Dios, pues obviamente no va a clamar a Dios, no va a declarar, ni invocar a Dios. Dice, Hechos 3:16. Esta se me hace muy interesante. Ahorita hablamos que la fe viene por Jesús y esto lo confirma
Hechos 3:16. Fíjense cómo dice aquí. Dice, eh, versión Reina Valera, me voy a regresar. Dice, y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos. La fe que es por él viene la fe. Dice la Biblia que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. Ahora, esa medida de fe no se queda como Dios la puso, hay que incrementarla, ¿sí? Y Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza es pequeño, pero una vez que es sembrado, crece. Entonces, la fe tiene que crecer y la fe crece cuando se ejercita. Hay que ejercitar la fe. Yo a veces les digo que la fe es como un músculo, si no se ejercita, se atrofia. ¿Sí? Entonces la fe viene por Jesús. Eh, ¿Se acuerdan? En Mateo 17:19 al 21, les voy a dar la historia, no vamos a ir a siempre un poquito más rápido. Es cuando un hombre llega con Jesús y le dice, oye, mi hijo está endemoniado y tus discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Entonces Jesús llega, reprende el demonio se va y luego se acercan los discípulos aparte con Jesús y le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué dice Jesús? Por su poca fe, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, te fías, por una parte ponen la fe y otra la oración y el ayuno. ¿Qué es la oración y el ayuno? El ayuno no es dejar de comer, ¿sí? Pues si fuera así, hay gente que ayuna o deja de comer queriendo hacerle manita de puerco a Dios, ya, y no es así. Lo que está hablando es la oración y el ayuno que van en conjunto, o sea, yo no veo a nadie encargando, no sé, eh, un buen desayuno, metérselo a su cuarto y ponerse a orar, no, ponemos a orar y dejamos la comida física para otro momento. Pero no es que el ayuno traiga tal como sí, o el dejar de comer la bendición. Básicamente lo que está diciendo ahí es que, ¿para qué es el ayuno y la oración? Para tener una comunión con Dios. ¿Qué es comunión con Dios? Es platicar con papá y una plática va en dos sentidos. Tú platicas con él y él responde. Dios responde. Ya hablamos de esto, no sé si fue en el mensaje antepasado, ¿sí? Que hablamos acerca de que Dios habla, ¿verdad? Pero entonces tenemos que tener comunión con Dios y en la comunión con Dios tu fe se fortalece. La comunión con Dios es tener, hemos hablado también de tener un hábito devocional. Que es un devocional? Es apartar un momento para Dios donde le alabas, donde oras, donde lees la Biblia, donde reflexionas, ¿sí? O donde meditas. La Biblia habla de meditar, no como los hindúes, que poner la mente en blanco, no, eso no es ¿cómo se llama? Meditar, ¿sí? Meditar es formarse una imagen mental de algo. Entonces, si estás leyendo la palabra, pues, ¿qué es meditar en la palabra? Pues imaginarte o hacerte una imagen mental de lo que estás leyendo. ¿Sí? Ok. En Marcos, creo que también ya la conocemos muy bien, Marcos 11, 22 al 24, eh, Jesús dice, cualquiera que le diga a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, y no dude, sino que crea que lo que dice le será hecho, lo que diga le será hecho. Entonces, básicamente lo que está diciendo ahí es que tenemos que acercarnos a Dios con la fe y la certeza de que Dios nos escucha. De hecho, dice así también en las cartas de Juan, creo que es en la primera carta de Juan,
Dice, sabemos que Dios nos escucha. Y si sabemos que Dios nos escucha, sabemos que toda petición que hagamos conforme a su voluntad será contestada. Entonces Dios sí contesta las oraciones, ¿sí? Porque sabemos que Dios nos escucha. Tenemos un Dios vivo. O sea, si alguien no cree en Dios, pues dices, qué estás haciendo aquí, no? Digo, oyendo a porque Pablo decía que para los que no creen en Jesucristo, el Evangelio es locura. Y por otra parte dice, bendita locura para nosotros. ¿Sí? Y yo, así como un breve testimonio, cuando yo me convertí hace muchos años, eh, pues yo soy muy analítico y casi era ateo, no, sí creía en Dios, pero estaba así de no creer en nada. De hecho, cuando la gente me preguntaba, oye, ¿de qué religión eres? Y yo les decía, soy ateo, gracias a Dios, era algo que yo decía. Cuando me convertí, había una voz que ahora entiendo que era la voz del enemigo en mi cabeza que me decía, a lo mejor Dios ni existe y tú estás aquí perdiendo tu tiempo. Y me acuerdo que fui con mi pastor y le dije, oye, ¿sabes qué? Traigo este pensamiento muy recurrente. Y me dijo algo bien interesante y que con eso me quedé y eso me dio mucha paz. Y me dice, mira, ahora que estás leyendo la palabra, estudiando la palabra, orando, meditando, ¿qué te ha traído? Paz, prosperidad, seguridad. Quédate con eso. Y sí es cierto, porque pues son cosas que yo vi. Entonces, eso me ayudó a disipar mis dudas, ¿sí? El ver lo que Dios había hecho conmigo y con mi familia. Ok. Eh, Vamos a Mateo 6. También es una cita muy conocida por todos. Mateo 6 del 33 en adelante. ¿Sí? Y que estamos hablando ahorita de que la fe se incrementa al buscar a Dios. Y en Mateo 6:33 dice, busquen en primer lugar, o sea, no lo dejes para el último, no lo dejes ya para cuando traes el agua al cuello, o para cuando tu día ya se acabó. No, no, invierte, y uso intencionalmente la palabra invertir, invierte tiempo en Dios antes de salir de tu casa, en cuanto te despiertes, invierte tiempo en Dios, porque una inversión es algo que te va a redituar, que te va a traer algo bueno. Y la oración puede mejorar tu día en muchas maneras. Entonces dice aquí, busquen, y es lo que está diciendo Jesús, que lo pongas en primer lugar. Busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesites te será añadido. Cuando tú buscas primero a Dios, entonces Dios hace que las bendiciones te alcancen, ¿sí? Dice, verso 34, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué es afanarse? Afanarse es preocuparse. Y, y la preocupación está ligada a la duda, ¿sí? El fruto de la duda es la preocupación. O sea, porque si supieras y tuvieras la certeza, la fe de que lo que tú necesitas te va a llegar, no estarías preocupado. Estás preocupado porque sientes que algo te falta, porque sientes que no puedes con algo, y eso te trae preocupación. La Biblia dice, confía en Dios y Él hará. Entonces, el afán y la ansiedad traen, están ligados a la duda, y la duda te hunde, como decíamos, y aleja las bendiciones de tu vida. Tenemos que estar confiando de que lo que Dios dice es verdad y lo que Dios dice se cumple, perdón. Bien, vamos a Mateo capítulo 23. Vamos a leer del verso 19
en adelante. Dice, el verso 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y luego pregunta, él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? O sea, Dios dijo, dice, Dios no es hombre para que mienta. O sea, la mentira, lo tratamos hace un poco de tiempo, la mentira viene de parte del enemigo, el enemigo es el padre de la mentira, Dios odia y aborrece, porque así lo dice, aborrece la mentira, entonces Dios no miente, Dios cumple lo que dijo, cuando nosotros dudamos, le estamos diciendo mentiroso a Dios. Entonces Dios no miente, ¿sí? Ni se arrepiente, si ya dio un dicho, si ya dijo algo, eso va a suceder. No, si no, pues ahora no, porque pues, ya se portó mal. No, 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 Dios no es así. De hecho, ahorita leímos Santiago 1, pero empezamos a leer desde el verso 6. En el verso 5 dice que Dios da abundantemente y sin reproche. Dios no te va a reprochar nada. De hecho, Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden. Entonces está diciendo, pide, aunque Dios ya sabe que eres malo, pide y Dios te va a dar. ¿Sí? Acuérdense que la Biblia dice que bueno no hay ninguno, que ¿sí? No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, etcétera, etcétera. Si lo quieren ir a buscar, después lo buscan en Romanos 3, de 9 en adelante. Entonces, si él dijo, él lo va a hacer. Si él habló, lo va a ejecutar. Y ve lo que dice el verso 20. Este contexto está cuando un profeta que se llamaba Balaam, eh, iba a maldecir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque había un rey que se llamaba Balac y le dijo a Balaam, yo sé que Dios está contigo, yo sé que el que bendigas, Dios lo va a bendecir, el que maldigas, Dios lo va a maldecir. Así que te va a dar una lana si maldices este pueblo. Y entonces ora a Dios para que Dios lo maldiga. Y Dios le dice, no, yo no voy a maldecirlo. Y entonces ora 3 veces para ver si Dios cambia de parecer. Y a la tercera vez, cuando Dios le dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, desde la primera vez te dije que no iba a maldecir este pueblo y no lo voy a hacer. Si yo dije algo, eso se queda. ¿Sí? Y en el verso 20 dice, yo he dado, dice, he aquí, he recibido la orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Entonces Balaam le dice al rey, o sea, es que cuando empieza a bendecir el pueblo, porque es lo que Dios le da, el otro se enoja, le dice, oye, te contraté para maldecirlo y lo estás bendiciendo. Y entonces le dice, pues que he recibido la orden de bendecir. Él dio la orden de bendecir y esa orden no podrá ser revocada. Cuando recibes a Jesús, ¿sí? Todo en tu entorno tiene la orden de bendecirte, bendecirá toda la obra de tus manos, el fruto de tu vientre, bendito en tu entrada y en tu salida, etcétera, y etcétera. Todo eso es por ser hijo de Dios. Ya se ha dado la orden de bendecirte y esa orden no será revocada. Que de repente nos equivocamos, dice la Biblia que 7 veces cae el justo, pero nos volvemos a levantar, entonces seguimos adelante, seguimos adelante. Y verso 21 dice, no ha notado iniquidad en Jacob. La palabra iniquidad es maldad. O sea, no hay bueno ni algún uno. Es que dice la Biblia que cuando recibimos el perdón de Dios, no se acordará de nuestras maldades y nuestras iniquidades. Y que sepultará nuestras maldades y nuestros pecados en el fondo del mar. Y dice, y nunca más me acordaré de ellos. Por eso dice, yo no veo maldad en mi pueblo, en los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí? Dice, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor es su Dios y está con él, y júbilo de rey en él. O sea, el Señor es tu Dios y Dios está contigo. El Señor es mi Dios y Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el juez. Dios es el que decide. ¿Sí? Entonces dice que nada de lo creado podrá maldecirte
o ir en tu contra, creo que lo vimos la vez pasada, ¿sí? Ok, mm, vamos a Mateo 24:35. Esta palabra está muy cortita y nos la podemos grabar. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que la palabra de Dios se cumple. En otra parte dice que ni una jota ni una tilde pasarán. Todo se tiene que cumplir. Entonces, cada palabra que Dios dio se tiene que cumplir. Y si hay palabra de ti para bendición, esa palabra se va a cumplir. Así se oponga todo el mundo y así se oponga el infierno y así se oponga quien se oponga. Si Dios habló bendición para tu vida, eso es lo que vas a tener. Segunda de Corintios 5:7. Ya casi se nos va el tiempo. Segunda de Corintios 5:7. Y fíjense cómo dice, porque por fe andamos y no por vista. Entonces, no importa lo que vea en mis bolsillos o en mi cuerpo, lo que importa es lo que Dios dijo. Si Dios dijo que soy sano, vea lo que vea o sienta lo que sienta. Sí, porque lo que veo es una mentira que el diablo vino a poner en mi mente y en mi vida. ¿Sí? Entonces, ando por fe, dice la Biblia, hablando las cosas que no son como si fueran. Y yo les digo, habla lo que no es para que sea. ¿Sí? Ok. Mm, en Santiago 2 en adelante, si quieren léanlo, ya se nos está yendo el tiempo, entonces no lo voy a leer, pero ya hemos tocado mucho también esta cita. Habla que la fe sin obras es muerta, que la fe se muestra con los hechos, que tu forma de vida demuestra qué es lo que estás creyendo, porque no puedes decir que tienes mucha fe y vivir en miseria y en quebranto. Envió su palabra y nos sanó, dice en el Salmo 107, y nos libró de la ruina. Entonces, si tu vida está en ruina, no me puedes decir que tienes mucha fe, porque tu fe tiene que ser demostrada con los hechos. Entonces, si yo veo que alguien tiene una buena vida y confía en Dios, entonces yo sé que ese hombre es un hombre de fe, porque está demostrando con los hechos su fe. ¿Sí? Eh, Gálatas 3:14. Gálatas 3:14. Ya casi acabamos. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Por la fe recibimos la promesa, ¿sí? La Biblia dice que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios Padre. Bueno, aquí le vamos a acabar. Vamos a dar un poquito de tiempo para poder despedirnos con una oración, como siempre lo hacemos. Les doy gracias a todos por haberse conectado. Nos vemos la siguiente